Continuamos entonces con Ibeli Jiménez. Ella es artista y profesora en el Departamento de Pintura en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Tiene un bachillerato en Humanidades del recinto de Río Piedras y una maestría en Bellas Artes de New York University. Su obra forma parte del Eaton Art Collection en Ohio y del Museo de Arte de Puerto Rico y ha sido expuesta en ciudades como Turín, Milán, Venecia, Bolonia, Bruselas, Madrid, Valencia, Barcelona, Texas, Miami, Nueva York, y en una diversidad de países como Alemania, Ecuador, Costa Rica, México, Bolivia, Perú y Cuba. Igualmente, su obra ha sido parte de los Project Rooms en la Feria Arco en Madrid, de la Bienal de Praga, la Bienal del Museo del Barrio, de la Bienal de Cuenca en Ecuador y de la Trienal Poligráfica de San Juan. Se han publicado reseñas sobre su trabajo en revistas como Art in America, Art Nexus, la revista Bomb, 80 Grados, Visión Doble, Art Premium y Art S, entre otras. En el 2009 fue depositaria del premio Joan Mitchell Award for Painters and Sculptors en Estados Unidos y en el 2013 recibe el primer premio en pintura del Certamen de Arte Laguna 2013 en Venecia, Italia. Actualmente vive entre Puerto Rico y la ciudad de Nueva York. Adelante, Ibelis. Ok, chévere. Ahora me oyen. Yo tenía imágenes, pero no las traje hoy, así que no las voy a presentar, pero lo que voy a hablar hoy pues es en relación a la abstracción y el significado de la abstracción. Así es que pueden imaginarse más o menos, si han visto la muestra nacional, relacionar lo que estoy diciendo con los trabajos que hay allí que son abstractos. La necesidad me obliga hoy a traer estos puntos sobre el poco popular tema de la abstracción a este foro por varias razones. Número 1, la necesidad de señalar que estamos ya en tiempo de actualizar los referentes en relación a un tema que apenas se ha tocado desde el famoso ensayo de Nelson Rivera, la abstracción y las estéticas nacionales. Número 2, la proliferación y la popularidad de diferentes formas de abstracción en los artistas jóvenes. ¿Qué tipo de experiencias buscamos producir o inducir que no están ya contenidas en la cultura de las masas? Número 3, la preocupación ante este momento histórico global donde, y cito, estamos persuadidos a consumir los medios para crear la democratización del uso, la democratización del gusto se asegura de que nadie tiene derecho a decirnos cuándo nuestro trabajo es malo, cuando las obras de arte se han convertido en mercancía y nada más, cuando cada esfuerzo se convierte en creativo y todo el mundo es un creativo y entonces el arte regresa a la artesanía y los artistas de nuevo a ser artesanos. Una palabra que como adjetivo al menos es recientemente muy popular. Vemos salchichas artesanales, poemas artesanales. ¿Cuál es la diferencia después de todo? El arte en sí mismo desaparece, el arte como arte, esa vieja cosa. A menos que tú, igual que yo, creas que necesitamos un recipiente para nuestra vida interior. Si no es así, no hay mucho que lamentar con esta pérdida. 4. Este ejercicio también es una pregunta a mí misma. ¿Qué puede representar la pintura abstracta aparte de ella misma? Dentro de las ataduras históricas, ¿es posible para el arte abstracto generar nuevas propuestas o es todo mercado? ¿Qué es posible ahora que no era posible 60 años atrás? No en términos de articular las posibilidades de la forma, pero con relación a un modo de generar nuevos significados. Y ahora, una pequeña reflexión sobre los probables contenidos y posturas en el arte abstracto actual, dentro del periodo de los años 90 al presente en nuestro contexto. Pienso que luego de que el arte del siglo XX buscara representar el pensamiento no literal, alejándose de la anécdota, en los siglos 70 el contenido ocupa, en los años 70 el contenido ocupa el protagonismo del arte, desplazando el ejercicio de la representación del pensamiento que se ejerció durante el modernismo.
Me eduqué en los años 80 y 90 y migrar a Nueva York durante los 90 significó un cambio radical en mi lenguaje visual que se produjo a partir de mi interés por entender las estructuras jerárquicas que organizaban la forma de construir significado entre lenguajes. Esto a partir de esta experiencia, a partir de nuestra experiencia política particular. Pertenezco a una generación donde la figuración y la narrativa fueron las voces primordiales. Retar estas posturas me llevó a interesarme por sustentar el contenido de la abstracción como documento político e histórico. Las posturas relacionadas a la abstracción cuando empecé eran pobres y pocas. Me interesa observar el contenido de la abstracción como recurso en vez de discurso. Eso es, un campo de posibilidades donde la experiencia formal presenta analogías. Particularmente en mi caso me interesó la capacidad de la abstracción de aludir a lo que no se dice, a construir sobre el vacío, a no ver o no entender lo poco que se ve. Lejos de entender la abstracción como un género con reglas y precedentes, para mí ha sido específicamente el campo que facilitó la formulación de ciertas posturas. En mi particular, la postura que intento parte de la pregunta misma. Preguntar qué es la abstracción y formular una propuesta es a su vez un ejercicio de conocimiento en donde el acto de ejecutar y organizar e interpretar presenta una intersección. La abstracción que me interesa explorar no es reductivista, sino una construcción compleja que facilita la entrada a distintas concepciones de forma simultánea. Dentro de ese marco referencial, mi intriga es hoy cuáles son las propuestas de la nueva abstracción. ¿Qué revela esta nueva agenda sobre nuestras expectativas y la forma en que se desenvuelve lo normativo en el arte? Según propone el crítico Solostro, la abstracción ha sido descrita como un género, cuando en realidad su estructura se asemeja más a la de un dispositivo, como lo define Giorgio Agamben. Y leo, o cito, debo llamar un dispositivo cualquier cosa que tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar o asegurar los gestos, comportamientos, opiniones o discursos de seres vivos. Desde esta perspectiva, la abstracción comienza en el 1860, para mí, con el impresionismo y el posimpresionismo, que da entrada a la idea de producir sensación en vez de anécdota y dar representación al pensamiento. El siglo XX presenta el desarrollo del pensamiento no literal hasta aproximadamente los 60 y los 70 y la entrada de Greenberg, quien aleja la pintura de la meta de producir analogía y expresar, volviéndola pictórica y literal. En los 60 y los 70 nuevamente el contenido ocupa el protagonismo en el arte y luego en los 80 y 90 se reconsidera la pintura nuevamente dentro de su capacidad epistemológica. En este contexto reconozco que el trabajo del arte, reconozco en el trabajo de arte abstracto, perdón, estoy un poco nerviosa, una unidad de almacenaje, un documento histórico que desencadena hoy en dos tendencias principales. Número uno, aquella que utiliza códigos de la abstracción para ilustrar propuestas conceptuales de significados específicos. Y número dos, la pintura casual, provisional o formalismo zombie, que no intenta presentar una propuesta específica ni autorreflexiva, sino que se alimenta de gestos sueltos, fragmentos y apropiaciones que maneja para lograr un efecto visual que se acerca al diseño y que hace eco al pasado sin interés de argumentar con la historia. En este caso, el modernismo pasa a ser, en el caso de la pintura casual o el formalismo zombie, el modernismo pasa a ser meramente una serie de sucesos de innovación formal y estilo y pasan por alto los retos existenciales que produjeron estos estilos en primer lugar. La diferenciación entre esfuerzos de generar significado es para mí de suma importancia, pues presenta la frontera entre trabajos que buscan en la imaginación, en el subconsciente, aspectos relacionales y otros que se vuelven poco reflexivos, sin conciencia hacia la experiencia de precariedad que manifiestan y que están más dominados por las exigencias del mercado. Al final considero una postura obsoleta aquella que asume que la forma abstracta tiene significado por sí misma y comunica sentimientos inefables.
Hipotéticamente diría que la pintura abstracta a la que me inclino es ella misma una proposición, una aserción que expresa un juicio, una opinión, propone en principio una tarea al espectador, una tarea que busca afirmar o negar algo. Esta propuesta está basada en la intención y no en la recepción. Es un acto sensorial basado en marcas o falta de marcas, color o falta de color, forma o falta de forma. La abstracción a la que me refiero no nombra o literaliza, sino que alude. Esta capacidad de eludir de la pintura, que fue tan ridiculizada en el formalismo, es ahora para mí el punto más intrigante en la abstracción. Esto no quiere decir que el significado es intrínseco a las cosas. El hecho es que la noción de lo abstracto permite más espacio a la expresión de lo que es posible con declaraciones directas. Lo abstracto no es una simplificación. Es reductiva, pero es compleja. No es directamente sobre algo, pero facilita en la significación de otras cosas. Nada tiene significado hasta tanto no es interpretado. El sentido que damos, por lo general, depende de los hábitos culturales y nos revela en el proceso de generar significado. La acción de construir significado es intrínseca a la experiencia, pero considero que no es solo la subjetividad individual la que está en juego. Inherente a ella existen las expresiones construidas culturalmente para sentires que compartimos a través de la cultura. Tal vez ninguna subjetividad es única, a pesar de ser subjetiva. La polaridad es típica en el lenguaje de la pintura. En el lenguaje tan típico y dinámico como los complementarios en la teoría del color. También este juego de polaridades ocurre en lo que consideramos pintura abstracta y mimética. La pintura abstracta y la pintura mimética son también principalmente figurativas y representativas. En algún lugar del punto medio entre estas dos está lo que llamamos abstracción y eclecticismo. Y dicho esto, el ejercicio que intento requiere regresarlos al principio. Y aquí voy a citar a Solostro nuevamente en unas preguntas que ni los zombies ni los vampiros se harían. Número 1, si el arte abstracto es un campo de posibilidades, ¿qué tipo de singularidades prohíbe? Si el arte abstracto es una cosa, ¿qué es? Si el arte abstracto es una forma de representación, ¿qué representa? Si el arte abstracto es un género, ¿cuáles son sus reglas y figuras? Si el arte abstracto es todo esto, ¿qué es lo que expresa? Y si el vacío es algo y nada es algo, solo entonces queda responder a la pregunta, entonces, ¿qué es? Creo en el valor del lenguaje como instrumento que suplementa y permite desempacar lo visual, y creo que el miedo al lenguaje es siempre el temor a que el trabajo no sostenga lo que el lenguaje revela o demanda. Pero el lenguaje no es completo. Lo hablable y lo visible son la contraparte de lo no dicho y lo no visto. Para terminar, si me da la voz, voy a decir voy a leer dos citas. Una del crítico Daniel Sidel, que dice: proclamar la resurrección de la pintura no es una observación empírica, es un acto interpretativo que requiere creer en la pintura. Una de las razones por las que la pintura se mantiene siempre en el margen es lo difícil que resulta justificar su existencia y mucho menos su importancia. Precisamente la fragilidad y lo absurdo son su fuente de vida. Y por último, termino con una cita del arquitecto John Rackman, refiriéndose a Deleuze: la abstracción no opera de acuerdo a la lógica de la simulación. Inherente a los materiales supone la subsistencia de conexiones que anteceden los mensajes del medio y a nosotros mismos como remitentes y recipientes de ellos. Así, el uso abstracto de un medio no es cuando el medio mismo se convierte en el mensaje, sino cuando gaguea y previo al mensaje y a su transmisión. Muchas gracias.